Bienvenido a nuestro podcast realizado por Sariel Mena Roja, quien le habla, en la cual hablaremos las políticas públicas educativas que se han implementado en América Latina y en el Caribe con respecto a la aplicando en Colombia, con el objetivo de analizar el impacto del neoliberalismo en los modelos educativos de estos países. Por dar inicio, daremos respuesta a la siguiente pregunta. Determina los aspectos en común que tienen las políticas públicas educativas de Colombia y las otras de otros países de América Latina y el Caribe. En el aspecto número 1 de las políticas tenemos centrarse en el aprendizaje de los estudiantes, ya que existe muchas formas de mejorar un sistema educativo. Pero una de las características que las reformas exitosas tienen en común en su enfoque intensivo en el aprendizaje de los estudiantes, en el aspecto número 2 de la política, es desarrollar una fuerza laboral y docente en una gestión escolar más sólido en este desarrollo de las competencias de enseñanza y gestión escolar. Debe ser vista como un continuo que abarca todas las etapas de la carrera de los profesores, desde la educación docente inicial hasta la jubilación, partiendo de un importante estándar profesional que significa ser un buen profesor. En el aspecto número 3, la política es mejorar la escuela para que los estudiantes tengan igualdad de oportunidades de aprendizaje. En ello quiere decir que es mejorar el acceso a la educación para los estudiantes menos favorecidos y mejorar la calidad de educación que reciben, ya que termina de matricular y retenciones en el impacto que ha tenido el neoliberalismo en los modelos educativos de los países más representativos de América Latina y el Caribe, ya que el neoliberalismo no es un sistema o un modelo de desarrollo, sino una de las ideologías que tienen en común como el objetivo es modificar los patrones de pensamiento, la manera de percibir los problemas y afán por polarizar modelos sociales entre los que están a favor del progreso, a los que se oponen, por lo tanto, un conjunto de ideas que se promueven en intereses específicos y satanizan todo lo que conviene. Con ello es así como su poder no solo se manifiesta en la manipulación de las políticas públicas o los principios educativos, sino aspira a incluir en el tejido la cultura de las sociedades contemporáneas. Según el neoliberalismo, debería asegurar la mejor calidad de enseñanza mediante la competencia con diversas instituciones docentes estatales y privadas. Las políticas neoliberales le han dado una fuerza de gestión y de control a la democracia educativa, que ha argumentado los procesos educativos de mantener la calidad en la educación, que se ha convertido en un factor real de poder en el interior de los centros escolares, no solo con su control sobre presupuesto, sino por su intermediario entre la comunidad y los órganos evaluados, entre que defiende medidas en el nivel de recursos que reciban para llevar a cabo sus labores sustantivas, en el impacto en la educación estructural, no coyuntural. La educación actualmente se encuentra en un proceso de mercantilización debido a la implementación de las políticas neoliberales. La educación se ha convertido en una mercancía sujeta a la fuerza del mercado. Bueno, a continuación
hablaremos entre los modelos educativos de los países más representativos de Latinoamérica y Caribe. Bueno, el modelo neoliberal es un modelo dominador en el mundo actual. Enfatiza el sector privado sobre el sector público, el individualismo sobre el colectivismo y el mercado sobre el Estado. Es un modelo que se ha utilizado en las últimas décadas en la mayoría de los países del mundo. Los principales beneficios de utilizar un modelo educativo no neoliberal no son temas democráticos, participativos e igualitarios. El modelo neoliberal además en la educación democrática significa que los estudiantes son los principales interesados en el sistema educativo y tienen voz en la reforma que se administra en esta educación. Ocurre cuando se ahorca y se reconoce a los niños como individuos, participa activamente en sus caminos por la educación, así como también encontramos la educación participa significativamente, que los estudiantes participan activamente en el proceso de tomar sus decisiones y tienen voz con el contenido de estudio. Y por último encontramos la educación igualitaria. Significa que los estudiantes son tratados por igual sin importar sus estatus económicos. Seguiremos con las ventajas y desventajas del neoliberalismo. En el momento de garantizar la calidad y la equidad y la desigualdad de la educación, los argumentos del Estado colombiano para defender las políticas educativas neoliberales parte de que sus implementaciones en el aumento en la cobertura, mejoramiento de la calidad, la mayoría de la equidad, la masificación será el producto de nuevas conexiones técnicas sobre las variedades de estudiantes, maestros, y la retención estudiantil se logrará eliminando prácticamente la repitencia, los juzgamientos y el Estado más utilizado para defender la privatización de la educación pública fueron el manejo de los recursos. La política neoliberal ha formado vínculos de los partos circulares con las instituciones educativas. Sobre todo han citado que al servicio educativo pueden ser presentados por instituciones particulares. La decisión política del gobierno es precisa, girado por los recursos no innecesarios. Quien lo administra, lo único que importa es que se haga manera eficiente. La política de asignación de recursos basada con la demanda de la política neoliberal actualizó la competencia como directriz de la organización del sector educativo. De qué tanta demanda existe depende del futuro en la institución educativa. El Estado neoliberal propuso que se diera la competencia por recursos entre instituciones públicas y entre la institución privada. En el estímulo a la contratación privada, la posibilidad de que el servicio de educación sea prestado por particulares genera ineficiencia y mala calidad de educación pública. La contratación directa para las prestaciones de servicios educativos de la institución privada producen un debilitamiento en lo largo plazo de la educación pública y promueven el negocio de la educación. La privatización se presenta al mercado. La privatización radical es trasladada a la función pública en el sector privado. La privatización de la educación es un intento por debilitar la educación pública en Colombia. Como conclusión, podemos decir que en las últimas 2 décadas el sistema educativo colombiano ha experimentado una transformación fundamental en el acceso a la educación, que ha sido una prioridad como política ambiciosa que busca incrementar el número de estudiantes matriculados en todos los niveles y llevar los servicios educativos a todos los rincones del país. El problema principal de la libertad
que defiende el neoliberal desde nuestro punto de vista es aquella, al igual que todos los demás bienes y derechos, no tiene una distribución equitativa en la sociedad, a menos que se complete con conceptos de justicia que no figura en el glosario neoconservador. Las consecuencias concretas de tales predican y practican que la mayoría de los países penetraron en el aumento de la desigualdad. La profundización en este proceso fragilizan y delegitima gradualmente la democracia, reduciendo cada vez más las opciones y esperanzas de mucho aumento el número de los que ven la violencia individual como única alternativa.